Hola mis amigos, cordial saludo. Ya no es secreto para nadie que Colombia necesita cambios. Hay problemas graves, económicos, sociales, institucionales, ambientales, políticos. Pero el cambio es uno solo. Se trata de desmontar el modelo neoliberal que ya lleva más de 30 años en Colombia y que ha ocasionado todo ese desastre que estamos viviendo hoy, con un descontento acumulado de 30 años, pues, acumulado de energía social que fácilmente puede explotar. Pero cambiar el modelo significa cambiar múltiples aspectos, los distintos componentes del modelo. Y hay unos que son internos y otros que son externos. Porque un país subdesarrollado como Colombia y toda Latinoamérica, que son países dependientes, ¿dependientes de qué? Pues dependientes de las fuerzas de poder económico mundial. Entonces, quienes definen e imponen las reglas de juego en la economía del mundo son esos centros de poder económico mundial. Entonces, el modelo neoliberal no es un invento de Colombia. Colombia se lo impusieron. El Instituto para la Economía Internacional, bajo la coordinación del señor John Williamson, después del Consenso de Washington, impulsó, propició, empujó la incursión del modelo neoliberal en Colombia. Entonces ahora, cuando estamos pensando en el cambio y en el cambio de ese modelo, significa que algunos componentes, algunas políticas, algunos programas son gobernables, son manejables, dependen de las decisiones internas del país, pero otras no, dependen de los fenómenos globales, y Colombia ni ningún país subdesarrollado de manera aislada, solito en el mundo, se va a poder meter en esos cambios. Hasta que el mundo no propicie los cambios, los países dependientes no los pueden propiciar. Ese es el caso de la transformación energética de Colombia. El tema del petróleo viene desde finales del siglo XIX, de la época del señor John Rockefeller, el monopolista del petróleo con su Standard Oil. Y ahí en adelante el petróleo se ha convertido en el principal núcleo de la geopolítica y de la geoestrategia. Casi que las principales guerras del siglo pasado, de la segunda mitad del siglo pasado, fueron ocasionados por problemas del petróleo. Igualmente el carbón también desde el siglo XIX, desde la época de la era victoriana del Reino Unido, constituía un material, una mercancía, un insumo que trascendía las fronteras de los países. Claro que todos estamos de acuerdo, y el mundo está de acuerdo, que hay que hacer la transformación energética, que no se debe seguir utilizando energía originaria en recursos no renovables, recursos que se agotan, y peor si son recursos de origen fósil, de miles y miles, millones de años atrás. Además que son contaminantes, son deteriorativos de las condiciones ambientales, y por supuesto que están manejados con criterio monopolista en el mundo.
Pero el hecho de no estar de acuerdo no quiere decir que se pueda entrar a propiciar el cambio energético a la carrera, motivado solo por la racionalidad de ese propósito, sin tener en cuenta la factibilidad, la viabilidad, sin tener en cuenta las condiciones que permitan o no hacer ese cambio. Colombia no puede meterse a hacer el cambio de la transformación energética, sino cuando el mundo lo haya hecho y por coletazo arrastre a los países subdesarrollados y en este caso arrastre a Colombia. Meterse en este momento en forma aislada a propiciar ese cambio energético en Colombia sin que el mundo lo haya hecho es un riesgo demasiado elevado y ya estamos viendo las consecuencias en este país, no solo por los hechos económicos puros del mercado, las consecuencias en la política macroeconómica, tanto en la política fiscal, en la política monetaria y en la política cambiaria, sino por las presiones de los grupos de poder mundial que utilizan métodos mafiosos para presionar y lograr sus propósitos. Entonces, ¿se puede comenzar ahora el cambio del desmonte del modelo neoliberal con lo que es gobernable por parte del gobierno nacional? O sea, los aspectos que dependen internamente de las decisiones de Colombia, del país. Por ejemplo, la política social, que depende del país. Hasta cierto punto la política fiscal, no todo, porque ya han visto ustedes las presiones contra la propuesta de reforma tributaria. Y seguramente el manejo de los bienes públicos, en fin, muchos aspectos se pueden iniciar y ya deberían de iniciar, y el gobierno debía de comenzar por ahí este periodo de estos 4 años haciendo los cambios en los componentes y las variables que son manejables por parte del país, que son manejables por parte del gobierno, y dejar para más adelante los aspectos que dependen de las decisiones globales de las fuerzas de poder económico mundial. Buenas tardes.